Soy Pablo Vega Centeno, profesor principal del Departamento de Arquitectura. Tengo el gusto de estar dictando desde hace más de 10 años el curso de Sociología Urbana en la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente también soy director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad acá en Arquitectura. En principio nos interesa lo que ocurre como vida social en la ciudad, pero la especificidad que tiene la sociología urbana es que le interesa la relación que tiene la vida social con las dinámicas de la manera en que se ocupa el espacio construido de la ciudad, el espacio construido de lo urbano, ¿no? Tiene una incidencia en la manera en que se tejen las relaciones sociales. Entonces, es esa aproximación la que nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa con ese espacio construido? ¿Cómo incide en las lógicas de asociatividad, de conflicto dentro de la vida en las ciudades? En la sociología urbana, en los años, en las décadas del 1970, 80, incluso 90, el gran tema que nos ha marcado ha sido el estudio de la formación y desarrollo y consolidación de barriadas, ¿no? Porque ha sido el gran fenómeno que caracterizó a las grandes ciudades de América Latina. Es todo ese tipo de población que fue ocupando territorios de manera irregular y que parecen barrios, pero hay algo distinto y claro, en la connotación original que fue despectiva de barriadas, después se ha ido despojando de ese carácter despectivo para tratar de entender que es un fenómeno particular de producir ciudad y dentro de ese fenómeno de producir ciudad, qué tipos de relaciones se han ido tejiendo. Esto ha marcado mucho los estudios urbanos, incluso hasta la actualidad. Bueno, el tema justamente de la barriada ha sido un tema clave porque al principio la opinión pública tenía una sensación de que era un espacio caótico, negativo y nocivo, ¿no? Del cual la ciudad tenía que protegerse, ¿no? Entonces, mostrar que esas zonas pobres tenían un orden, tenían racionalidad en su organización. Por otro lado, también ha ayudado a hacer explícito los tipos de políticas de vivienda que se estaban teniendo en torno a las necesidades de tener una morada de parte de todas estas poblaciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que esos han sido los principales escenarios de debate. Bueno, en la actualidad un montón. Para comenzar, justamente, si bien hemos aportado un montón en el conocimiento de barrios populares, ¿no? Tipos barriadas, nuestra gran debilidad justamente es que nos hemos centrado en ellos y tal vez nos hemos olvidado de entender el conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces, parte de los grandes desafíos de la sociología urbana hoy día es tener una mejor comprensión de la ciudad en su conjunto y entonces también ambicionar a tener incidencia en la gestión ya no solo de un pedazo de la ciudad, sino de la ciudad en su conjunto. Y dentro de eso es entrar a cómo se organiza la ciudad, ¿no? Es una dimensión, y dentro de cómo se organiza, bueno, qué actores tienen que ver con la producción del suelo urbano, ¿no? Y dentro de esta formación del suelo urbano, si bien ahí vinculamos con lógicas más de tipo socioeconómico, también es qué ocurre como vida social en esos espacios dentro de la ciudad. Por eso es que, por ejemplo, llamamos la atención de entender el espacio público como una dimensión del espacio social de la ciudad que tenemos que trabajar más. Ese es un campo enorme que se viene. En torno a la vivienda, las consolidaciones, por ejemplo, ahora tenemos todo un nuevo campo de lo que es la producción de vivienda en departamentos. ¿Qué vida social se construye en torno a esas viviendas? Eso es un montón de temas que tenemos que entender mejor, ¿no? Porque ahorita lo único que tenemos sobre todo es el discurso inmobiliario de cómo tenemos una calidad de vida.
cómo el sociólogo puede interpelar y decir, bueno, ¿es realmente el sueño del inmobiliario lo que estamos viviendo? ¿No? Ese es por ejemplo, esos son campos fundamentales. El otro, el tema, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la organización de la vida de los viajeros, de la vida en el movimiento cotidiano de la ciudad? ¿No? Es vincularnos con el tema del transporte, ¿no? Y en esa dimensión pensar en el peatón. Son temáticas, por ejemplo, que la sociología urbana no había abordado en el siglo XX y son fundamentales, yo creo, en el siglo XXI. Ujú.